Ahora sí. Bien, cuando nosotros estamos manejando las pruebas y aplicamos, decíamos, aplicamos una prueba de inteligencia a un niño, cuando el protocolo nos indica que tienen que pasar 6 meses, ¿no? Para poder aplicarla nuevamente, pues entonces quiere decir que si lo aplico después del término de ese tiempo, obtendremos unas puntuaciones semejantes, ¿no? Obviamente no es posible repetir la medición un número muy grande de veces a los mismos participantes, porque habría un sobreentrenamiento. Por lo tanto, la distribución de las puntuaciones es hipotética. ¿Creen que a ustedes sería válido que les aplicara una prueba de inteligencia y una prueba de personalidad? Ustedes Sí. que ya conocen las pruebas y no creen ustedes que ustedes la podrían manipular. No. ¿No podrías manipularla? Por ejemplo, una proyectiva, ¿no puedes manipularla? Decir, Ah, manipularlas, sí. manipularla, sí, sí la puedes, porque tú eres una persona que tiene un entrenamiento, ¿sí? Sobre esas pruebas. Entonces, tú puedes reflejar ciertos rasgos que tú desees. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, pero pues hay algunas pruebas que es un poquito más complicado, ¿no? Como es el caso del MMPI. Pero en otras, uno sí, claro que sí las puede manipular. Porque en el MMPI, si tú tratas de manipular la prueba en ese sentido, entonces hay una escala que te está midiendo precisamente la confiabilidad de tus respuestas. Y si no es confiable tus respuestas, ahí lo indica la prueba. Dice, pues esta persona está mintiendo. Trata de dar una imagen de sí que no le pertenece. Entonces, pero para una persona normal, que no tenga conocimiento de las pruebas, si yo le aplico una vez, otra vez, seguida, hay un sobreentrenamiento y lógico que ya los resultados no van a ser confiables. La medida de esta distribución que reflejaría el nivel de una persona en el atributo de interés que se está tratando de medir es denominada puntuación verdadera en la teoría clásica de los test, ¿sí? Entonces, la persona que está sujeta a una medición y que nosotros obtenemos una medición válida, confiable, entonces le llamamos puntuación verdadera. Se asume que la puntuación verdadera de una persona no cambia entre ocasiones, por lo que la variabilidad de las puntuaciones observadas se debe a la influencia de un error de medida aleatorio, no sistemático, producido por causas desconocidas o incontrolables en esa situación. O sea, que puede haber pequeñas diferencias, pero no puede haber diferencias que sean muy grandes, ¿no? La cantidad de error en cada caso sería la diferencia entre una puntuación observada y la puntuación verdadera. Este sería el error. La diferencia entre la puntuación que se observó y la puntuación verdadera. Cuando la persona tiene un resultado así con un por ciento muy bajito, esa es la diferencia, ¿no? La diferencia observada. Por ejemplo, es un error despreciable si se pesan objetos muy pesados, como sacos de cereales, ¿no? Pero es un error notable si se pesan objetos más livianos como los diamantes. Entonces, que tú digas, vamos a llenar costales, ¿no? Costales de harina. Y en la empresa están llenando costales de harina de 25 kilogramos. Entre costal y costal puede haber una diferencia, ¿sí? Muy pequeña, pero no es importante finalmente. Pero qué tal que si en una joyería
están pesando un diamante, ¿no? Pues cada punto del peso del diamante es muy costoso. Entonces, claro que ahí sí la varianza del error sería muy costoso, ¿no? Sería muy costoso. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tratemos de medir, puede tener un grado de error aceptable, pero en otros casos no se puede aceptar un grado de error más elevado. Aplicado, por ejemplo, a la educación. Si está una pregunta de un examen hecha por un docente mal diseñada, ¿no? Mal diseñada en cuanto a lo que se está solicitando, no se puede considerar ese ítem, esa pregunta como válida, como confiable. Lo que se tiene que hacer es entonces que lo que se está solicitando sea de acuerdo a lo que se le enseñó y a lo que el alumno sabe resolver. Por ello se ha propuesto un índice estandarizado de consistencia o precisión, en este caso para las pruebas psicométricas, denominado coeficiente de fiabilidad, que puede oscilar entre 0 y 1. Fíjate bien, es importante esto. En las pruebas psicométricas hay coeficiente de confiabilidad de la misma prueba. Y entonces, cuando el coeficiente de confiabilidad en la prueba es 0, pues la prueba no sirve. La prueba no sirve, se tiene que acercar al 1, ¿no? Manejan en esto, ¿no? Nosotros también conocemos en la aplicación, por ejemplo, de investigaciones, de encuestas, que manejan los investigadores de campo que diseñan encuestas para ver por qué partido votaste, manejan un grado de error de la misma encuesta. Entonces, si han escuchado esto, que dicen, cuando se obtiene un resultado de un candidato y de otro, donde la diferencia entre ellos es un 3%, declaran un empate técnico. ¿Sí lo han escuchado esto? Sí, en las votaciones. En las votaciones, porque dicen, puede haber personas que te hayan mentido, ¿sí? Que hayan dicho, yo voté por el PAN y en la realidad votaron por el PRI, por Morena, o sea, por otro. Entonces, esas varianzas la contemplan ahí y dicen, la encuesta es válida, ¿sí? Cuando la varianza no es grande, ¿no? Entonces, pero cuando tu prueba tiene una varianza muy grande, pues entonces no es válida. Este coeficiente es el cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y las varianzas de las puntuaciones observadas en una población de personas. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan de lo que hablé anteriormente de la estandarización? Tú tienes la prueba, ¿no? Ya la dices, va a medir la capacidad intelectual en relación de lógica, abstracción, comprensión, etcétera, ¿no? Ya la tienes. Pero luego, cuando las vas aplicando a muestras de población, ¿no? Para estandarizar la prueba y para que sea confiable, tienen que ser las puntuaciones que obtienen esas personas evaluadas muy parecidas, cercanitas ahí pegaditas a lo que tú estás presentando, ¿no? Y para estimar empíricamente en la práctica las estadísticas de fiabilidad, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos escalas nosotros de que estadísticas, ¿sí? Para buscar el término medio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa el término medio, Andrés? Término medio, Ujú. no sé cómo decirlo.
No, no sé cómo decirlo, profe, la verdad. A ver, saca ahí. Cuando tú sacas el promedio, ¿qué significa? ¿Qué representa un promedio de un grupo, de una calificación de un grupo? Por ejemplo, en La media. matemáticas. ¿Qué significa? La media. Pero significa lo que obtienen todos juntos, ¿verdad? Distribuidos en Ah, las calificaciones. Entonces te están representando a la mayoría. Y entonces te voy a poner un mismo ejemplo y tú me indicas qué significaría para un investigador. En un grupo de 20 alumnos de sexto grado, ¿sí? 3 sacan 10 y los demás están reprobados. ¿Qué te indica eso como investigador? ah, Porque a estos ustedes se van a enfrentar, ¿eh? Ustedes se van a enfrentar en el análisis de datos, de los resultados, de evaluaciones, y puede ser, esto estoy exagerando, pero puede ser esto. ¿Qué te indicaría a ti como psicólogo? que no se está trabajando bien. Una, ¿quién? Pues, la escuela y el maestro en general, o pues hasta los mismos alumnos. Independientemente es el docente, rápidamente, ¿sí? ¿Cómo es posible que 2 alumnos 10 y los demás reprobados de un grupo de 20? Pues no, inmediatamente tú como psicólogo dices, aquí está algo mal, ¿sí? Pero que en cambio, si en el promedio dicen, el promedio del grupo es 8.5, ¿qué te indica a ti como psicólogo? No sé, no sé. A ver, si un promedio de alumnos tienen, un promedio, tienen 8.5, que el grupo en promedio tenga 8.5, ¿qué te indica? No sé. A ver, que está mal el maestro, que están mal los alumnos. Carol, ¿qué te indicaría a ti? Que están Que bien, tenemos un promedio, medio, aceptable. ni por abajo, aceptable, porque no está ni por abajo del estándar. Eso te va a indicar que va a haber alumnos, ¿sí? Que van a estar con 10, con 9, ¿sí? Y pero que va a haber alumnos que tienen 8, 7, 5, 7. Pero te van a indicar que el grupo está bien, en general, ¿verdad? Y que entonces vas a ir luego al análisis de alumno por alumno para ver cómo le fue, para luego establecer estrategias para que les vaya mucho mejor. Pero eso es lo que como psicólogo te indica la observación de estos datos. Entonces, los más conocidos para ver la confiabilidad de, de una prueba, de una herramienta de investigación, se llaman test-retest. Esto es aplicación de un test a una muestra de personas en 2 ocasiones entre las que el atributo se mantiene estable. Test, retest. Aplico el examen, la prueba del test de inteligencia a un chico en el mes de enero y entonces, ¿cuándo le tengo que aplicar la siguiente prueba? ¿En qué mes? Si son 6 meses los que se tienen para la aplicación. En julio, En julio. Entonces hago test en enero, el retest, la aplicación de la misma prueba en julio, y entonces comparo los resultados y tengo que obtener un resultado muy similar. Y esto es que se mantiene estable, ¿sí? El resultado que yo estoy midiendo. Y en cambio, si en la primer prueba salió muy mal y después salió muy bien, ¿qué puedo pensar? una que se trabajó con lo que salió mal, Una,
¿Te puede dar un indicador que O están dos, trabajando dos? o dos que fue, que recordó como cuáles eran las respuestas. Que fue entrenado, ¿no? Ujú. Y entonces yo para poder verificar que sí realmente hubo ese avance, ¿qué puedo hacer para comprobarlo? Estos son tips que le estoy dando por la experiencia que tengo en esta área, ¿sí? Si yo noto esa diferencia, ¿qué puedo hacer? Pues lo podemos comprobar con ejercicios. Con otra prueba de inteligencia, ¿sí? Ok. Con otra prueba de inteligencia. Y ahí voy a saber si la personita fue entrenada o si realmente se hizo un trabajo muy interesante con el chico, ¿no? Bien. Otra manera de la confiabilidad de las formas paralelas, aplicación a una muestra de personas en la misma ocasión, en distintas ocasiones, de dos versiones del test equivalentes en contenido y grado de dificultad. En lo que decía, hay muchas pruebas de inteligencia, ¿cierto? Por ejemplo, para el Sí, adulto, para un adulto, ¿cuáles pruebas pudiéramos aplicar para ver? Son dos pruebas diferentes para medir la inteligencia. Yo les digo una, ya tenemos el WISE, ¿no? Ahí está. Otra, Terman. el Terman, ahí está ya. Estas son formas paralelas de evaluación, con pruebas equivalentes ¿sí? En grado de dificultad, lo que está midiendo, y puedo equipararlas. Siguiente, consistencia entre las partes de una prueba. Esto es, división del test en dos subconjuntos equivalentes de ítems o estimación a partir de las covarianzas entre los ítems de la prueba. Se los explico muy sencillamente. ¿Cómo está dividido, no? En la prueba de inteligencia de la escala Wechsler. Pues está dividida en partes. Las divide básicamente en dos. No verbal, ¿sí? Y verbal. Pero en cada una, en la no verbal, tiene escalas, ¿sí? Y en la verbal tiene también subescalas. Este es un tipo de prueba donde se está haciendo una consistencia entre las partes que se están midiendo. Se dividen en varias escalas y entonces entre esas escalas me va a dar un resultado que me va a confirmar la capacidad no verbal o verbal de la persona. ¿Sí está claro? Sí, Andrés, ¿sí está claro? Sí. Ok. Luego viene lo que ya habíamos hablado, la consistencia de las puntuaciones de distintos calificadores. Evaluación de una muestra de conducta por calificadores independientes. Esto es, la manera en que obtiene el coeficiente intelectual un chileno, un aplicador, un evaluador chileno, si viene a México y aplica aquí la prueba y sabe manejarla porque es una persona capacitada, es un psicólogo, pues los resultados van a ser el mismo que el mexicano, que el italiano y que el gringo, ¿sí? Quien sea, quien venga a aplicar la prueba aquí, la que se está estandarizada aquí en México, y la aplica un mexicano, al mismo mexicano, ¿eh? De los resultados que obtuvo, lo observan diferentes expertos en la materia y van a obtener resultados similares. No va a haber una varianza significativa de error donde digan, pues se invalida la prueba. ¿Sí? Por eso yo les decía que en un momento dado, pues, las condiciones en relación a la educación, cuando estoy evaluando la educación de un sistema, de un país,
Es bien difícil, porque ¿qué condiciones guardan los alumnos de las escuelas rurales, de las escuelas urbanas, de las escuelas para los indígenas? Pues es muchísima la variación entre las condiciones en que se encuentran, ¿no? Las variables que pueden afectar al resultado son significativas y por lo tanto, pues para mí como investigador van a ser muy cuestionables, muy cuestionables. Imagínense que mandan a un maestro a una zona indígena y ese maestro no sabe hablar el dialecto de esas personas. Pues, entonces van a tener un atraso significativo. Ahorita que en las condiciones que estamos en riesgo, ¿no? También ante esas situaciones donde no tenemos los elementos para dar el seguimiento real de los aprendizajes que se están dando. Existen otros caminos para medir la confiabilidad, ¿no? Este modelo es especialmente útil para evaluar la fiabilidad de las calificaciones otorgadas por evaluadores a los productos obtenidos en pruebas de exámenes abiertos. Los examinados no están constreñidos por un formato cerrado, tal como en las pruebas de elección múltiple, para emitir sus respuestas. Entonces, cuando nosotros estamos viendo un modelo, un instrumento que está midiendo preguntas abiertas, debemos de ser más cuidadosos todavía, más cuidadosos, porque tenemos que ver que los resultados que está obteniendo el evaluado se apeguen a lo que se está preguntando. Voy a exagerar en esta pregunta, ¿no? Dice, fórmame un campo semántico de seres vivos y no vivos. ¿Se puede hacer esa pregunta? ¿Cuál, profe? Fórmame un campo semántico de seres vivos y no vivos. Imagínate que esa pregunta se la hago a un alumno de 5º grado. No, pues no va a entender Pues, ¿cómo? O sea, que es un campo. aunque esté esa pregunta en un examen, ¿sí? Pues, ¿qué le va a poner? ¿Cuál va a ser el producto esperado? Que es una pregunta amañada, mal hecha, ¿sí? Sí, fíjate bien, si en un objetivo de clase, yo quiero medir memoria, ¿estamos? Memoria. Y en mi pregunta digo, que el alumno debe de apreciar una obra de arte del David, por ejemplo, de esa escultura del David. ¿Estaría bien? Si el objetivo antes fue memoria. No, ¿Por qué? porque nos está planteando ya otra actividad que no tiene relación con la memoria. Está aplicando exactamente otra actividad. Si en el objetivo inicial hubiera sido apreciación del arte, ¿estás de acuerdo? Que sí estaría de acuerdo, ¿no? La Sí, pregunta realizada, pero pues no, por eso cuando en el objetivo es definir, pues no le puedes decir que luego describa, pues tiene que definir, ¿sí? Entonces no le pidas algo que no está de acuerdo a lo que se ha planteado inicialmente. Por eso hay pruebas que yo les decía, pues son hechas en revistas populares y entonces pues, están hechas nada más ahí al aventón. En todos los procedimientos de estimación estadística de parámetros, se cuantifica la cantidad de error de la estimación a partir del error típico, un índice de variabilidad de los estimadores
del parámetro. Cuando mayor sea el error típico, menor será la precisión de la estimación y mayor será la incertidumbre del valor del parámetro. Muy sencillo, ¿no? A mayor error, menos confiabilidad. A menor error, mayor confiabilidad. Termino este punto con algunas consideraciones prácticas acerca de la interpretación y el uso de estadísticos de fiabilidad, comenzando por responder a una de las preguntas más frecuentes. ¿Qué grado de fiabilidad deben de tener las puntuaciones para que su uso sea aceptable? Sin duda, la magnitud requerida depende de las consecuencias derivadas del uso de las puntuaciones. Cuando las puntuaciones vayan a emplearse para tomar decisiones que impliquen consecuencias relevantes para las personas, por ejemplo, aceptación o rechazo en una selección de personal, el coeficiente de fiabilidad debería ser muy alto, al menos el 90%, si ponemos como el 90%, o sea, de acuerdo a la naturaleza de lo que tú quieres obtener, de lo que tú quieres medir, pues tiene que ser el rigor de la confiabilidad de la prueba, ¿sí? No puedes estar midiendo cosas muy importantes con herramientas muy débiles. Se puede sacar datos del estado cardiológico de una persona a través del tomarle la presión. No. Pues le tomarás la presión, ese es un indicador, ¿sí? Pero no así podemos decir que podemos hacer un estudio profundo del funcionamiento de su corazón. Por eso hay otro instrumento que te va a medir eso. ¿Y cuál sería? A nivel médico. ¿Sabe cómo se llama? Pero es el corazón. Ele- Resonancia, no, ¿verdad? Puede ser Electro. electrocardiograma, resonancia, o sea que hay instrumentos para medir más precisamente el estado del corazón. Si una persona tiene una bolita en la panza, así, en el estómago, y alguien dice, tienes un tumor, pues necesitas un estudio, ¿no? No es a simple vista. A lo mejor fue provocado Sí. por un golpe, es la inflamación por un golpe que recibiste, y no puedes decir, ay, ya tiene un tumor, ¿no? No, tienes que, o sea, hay herramientas, hay caminos de acuerdo al grado e importancia que tiene lo que tú quieres medir, ¿no? Y entonces hablamos de que pues los caminos ya los vimos, el TRT, formas paralelas, todos aprecian distintas fuentes de error, ¿no? Y vamos a pasar a la validez. Ya nos quedan 8 minutos. A ver a dónde llegamos, pero este sí tema lo agotamos, aunque no lo terminemos ahora, lo agotamos luego porque es muy importante. El concepto de validez ha experimentado muchos cambios importantes durante este último siglo, provocadas por los diversos objetivos a los que se han destinado los test, ¿no? Ya vieron que desde antes se aplicaron test para ver el estado mental, para ver capacidades, inteligencias y ahora emociones y bueno, se ha diversificado de una manera muy importante la búsqueda de la medición de todos estos aspectos. Y de acuerdo con Kane, en el 2006, entre 1920 y el 50, el uso principal de las pruebas consistió en predecir alguna variable de interés denominada criterio. Por ejemplo, el rendimiento laboral o el rendimiento académico. Eso era lo que se estaba buscando medir, ¿no? Querían predecir. Recuerden que en psicología lo que se pretende es predecir. ¿Qué es predecir? Tener los elementos para que tú en un momento dado tengas la oportunidad
de manejar la conducta, ¿no? Y manejar no es manipular, manejar es para otorgarle los elementos a una persona para que pueda superar, para que pueda adquirir, para que pueda desarrollar, etcétera, no memorizar, atender, comprender, etcétera. Todo esto antes se estaba orientando solamente sobre el rendimiento laboral o el rendimiento académico. En la actualidad, este enfoque sigue siendo muy importante cuando se emplean las pruebas para seleccionar a los candidatos más aptos para un empleo, en los programas de admisión para las escuelas, las universidades, para poder seleccionar a candidatos que les pueden dar alguna beca para seguir estudiando en el extranjero, etcétera. En estos casos, la evaluación de la utilidad de la prueba suele cuantificarse mediante la correlación entre sus puntuaciones y las de alguna medida del criterio, el coeficiente de validez. En esto tenemos que tener construida, esto es muy importante, una batería de pruebas. Una batería de pruebas. ¿Quieres hacer un diagnóstico? Tienes que tener varias pruebas para poder entonces tener la información y que te dé el coeficiente de validez. Y vamos a ver, en la validez es que se mida lo que se pretende medir. Si se quiere medir memoria, pues entonces que todas las preguntas que están hechas, que están construidas en esa prueba, midan la memoria. No puedes meter una pregunta que esté midiendo solución de problemas. No, memoria nada más. Si es juicio, raciocinio, pues entonces tiene que ser de acuerdo a construir la prueba o que la prueba tenga los elementos que estén midiendo el juicio, el raciocinio, la capacidad de una persona de razonar ante un planteamiento, luego para dar la solución. Entonces, esta es lo que nos da la validez. Sin embargo, el éxito de este tipo de justificación depende de la calidad de la medida del criterio, especialmente de su representatividad. Por ejemplo, los indicadores para medir el criterio son suficientes y representativos del puesto de trabajo a desempeñar. Pregunto. Un ejemplo. Andrés, si yo quiero medir la capacidad de un sujeto, hablando de un estudiante de preparatoria, quiero medir su capacidad en solución de problemas en el álgebra y nada más mi prueba implica una sola pregunta. ¿Mi prueba será válida? ¿Tendrá suficientes elementos para medir la capacidad de un alumno de preparatoria de manejar problemas algebraicos? Con una sola pregunta bien planteada, sí, profe. ¿Será? ¿Cuántos niveles de álgebra hay? Ah, no, Ah, órale, sale. ¿Verdad que no? no, ¿Verdad que no, no no? se puede. Ah, no se puede, porque es amplio, ¿no? Amplio lo del álgebra, ¿no? Tiene Sí, problemas de diferente grado. Entonces, fíjate lo importante, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer, que una prueba es consistente y es válida cuando tiene los suficientes elementos, las suficientes preguntas para medir realmente algo que tú que pretendes medir. ¿Sí? Si yo digo, fíjate, otra pregunta, química, prepa, ¿no? Prepa. Igual, con una pregunta donde le digo, desarrollame la fórmula de los alcoholes. Y con eso puedo saber que la persona sabe química orgánica o inorgánica.
No, Estoy siendo me gusta ser exagerado en la pregunta, en el planteamiento, para distinguir qué pretendes medir, química orgánica, química inorgánica. Entonces tus preguntas tienen que ser relacionadas al tema y desarrolladas suficientemente las preguntas para agotar el tema que tú pretendes medir, ¿sí? Es igual la anatomía que la neuroanatomía, que la neurofisiología. No. 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 Si yo quiero ver neurofisiología, es el funcionamiento, ¿no? De los tractos cerebrales, qué funciones están manejando en la persona. Y si yo quiero saber si la persona sabe de neuroanatomía, yo no le tengo que hacer preguntas de anatomía. Quiero saber neurofisiología, pues no le tengo que decir cómo está conformado el cerebro, ¿no? No, tengo que ver las funciones cerebrales. Ya se va a terminar el tiempo. De todas maneras, les voy a subir la primera parte de la confiabilidad para que ustedes la tengan ahí en la plataforma. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No. ¿Ninguna, Andrés? ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, todo bien. Ok, bueno. Marta, ¿bien? Marta no está. ¿No está? ¿Quién está? Pau. Ah,